Señor Juan Carlos Losada, buenos días. Buenos días otra vez, encantado. Oiga, he venido a hablar de su libro. Oye, concretamente de la guerra de sucesión, no de secesión. Es eso, ¿no? Por supuesto, sucesión. Vale, vale. Lo digo porque la anterior guerra, la del Sagados que decimos aquí, me consta que la ha visto gente que le ha gustado mucho, ¿eh? Evidentemente el mérito es suyo. Oiga, empecemos por eso precisamente. Yo recuerdo incluso una vez el consejero de Interior, Miquel Buch, que dijo que era la invasión de Cataluña por España. No, no es eso, ¿no? La guerra de Eh, 1714. Eso es una absoluta estupidez, es decir, esas tonterías, ¿no? Fruto de mentes calenturientas que son unas ignorantes, además. A ver, es una guerra sucesoria, como muchas hay en Europa en estos siglos. Carlos II, el último rey Austria de España, muere sin descendencia. Era un personaje, el pobre, que estaba hecho un asco de salud, fruto de la endogamia de los reyes de las cortes europeas en esta época. Muere sin descendencia y rápidamente se disputan sus parientes el trono de España. El trono de España muy apetecible, sobre todo, tengámoslo en cuenta, por los dominios de ultramar. España en sí ya era un estado decadente, un estado muy pobre y por tanto no podía aspirar a grandes riquezas quien dominase la península. La riqueza de España estaba en las colonias americanas, en las provincias de ultramar americanas. Y más que lo que le quedaba en Europa, que tampoco era demasiado. Y obviamente las dos familias que tienen parentesco con la corona española se disputan el trono. Uno son los Austria, los Habsburgo, que evidentemente habían tenido muchas relaciones matrimoniales con los Austrias españoles, y luego está la corona francesa, los Borbones, que también tenían, evidentemente, también por los mismos lazos matrimoniales, descendientes. Entonces se disputan rápidamente la corona. Carlos II había dejado en su herencia para la opción borbónica, para la opción francesa, pero rápidamente los partidarios de la opción de Habsburgo lo impugnan, dicen que era falso, y comienza una guerra mundial. Entonces, una guerra mundial, tenemos que tenerlo presente, que se da en Europa, en Asia y en América, y que enfrenta fundamentalmente a Francia, que evidentemente con Luis XIV aspira a colocar a su nieto, el futuro Felipe V, en la corona española, y contra los aliados que están en contra de esta opción, que son el Imperio Austrohúngaro, evidentemente, los Habsburgo, que aspiran a colocar a su pretendiente, a Carlos, en el trono de España, apoyados evidentemente por Inglaterra, los Países Bajos y otros reinos de Europa, como son Saboya, etcétera, etcétera, incluso Dinamarca y otros países. Entonces, una guerra mundial que durará hasta 1713 en Europa por el Tratado de Utrecht, cuando se concluya por el Tratado de Utrecht. Pero es una guerra totalmente mundial, y en España es una guerra civil en donde el escenario lo deja ser secundario. Se da más guerra y más muertes y más destrucción en Europa que no en España. Entonces, este es el contexto internacional en que hay que ver la guerra de sucesión española. Oiga, los catalanes siempre vamos con el bando perdedor. Pues es una mala suerte, una elección, digamos, un poco extraña, verdaderamente. Sin embargo, a ver, los catalanes, no todos los catalanes. A ver, ha habido catalanes con Franco y catalanes contra Franco. Ha habido catalanes borbónicos y catalanes austrias. Ha habido catalanes de todas Eso es partes. un golpe bajo, ¿eh? No, pero es verdad, o sea, no se puede clasificar a los catalanes en bloque, en absoluto. Hay catalanes siempre en todos los bandos, como hay gallegos, como hay castellanos, como hay andaluces, y la guerra de sucesión en España, si bien es cierto que en líneas generales mayores simpatías por los Habsburgo había en el antiguo Reino de Aragón y mayores simpatías por los Borbones había en el Reino de Castilla y Navarra, había muchísimas excepciones. Dentro del bando castellano, podemos así decirlo, el gran almirante de Castilla y otros miembros de la alta nobleza son evidentemente partidarios de los Austrias, y cambian de bando frecuentemente. Y lo mismo pasa en la Corona de Aragón. En la Corona de Aragón también hay ciudades y poblaciones y familias que son partidarias de los Borbones, en función de sus intereses, en función de las recompensas que esperan recibir si se afilian a uno u otro bando. Simplemente el interés material puro y duro. Pero lo decía un poco porque no, ya sé que las guerras a veces van del canto de un... Se le ha movido la pantalla ahora, señor Losada. Ah, sí, perdón. Ahora mejor, sí. Perdón. Eh,
No lo decía porque es cierto que las guerras a veces van del canto de un duro, lo que decía Clausewitz, ¿no? El azar creo que es el 90%. Pero no sé si es una guerra que se podía ganar. Es cierto que el archiduque Carlos entró en Madrid 2 veces, en las dos tuvo que salir escopeteado, y luego, claro, Francia y España estaban unidas por tierra, supongo que el envío de tropas y vituallas era más fácil, y el resto era una amalgama de ingleses, austriacos, portugueses, creo que Saboya, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso era un hándicap? Sí, claro, a ver, este era un hándicap principal, el que usted ha dicho, el de la proximidad geográfica. Las ayudas de Francia a través de los Pirineos eran muy frecuentes. Y el otro gran problema era el tema de la religión. No olvidemos que hasta el siglo XIX, entrado el XIX, el aspecto religioso era fundamental en la cohesión de los estados y de los reinos. El hecho de que la mayor parte de las tropas que lucharon en la península fuesen protestantes, herejes, sobre todo por parte de los ingleses, evidentemente, no así por parte de ciertos sectores austriacos o portugueses, pero la mayor parte o una parte importante de los ingleses fuesen todos herejes a la luz de los católicos, predisponían la población en su contra. Y los saqueos, evidentemente, fueron más por parte de la población, de la soldadesca inglesa, que no de la soldadesca francesa, que trataba de ganarse a la población civil. Esto predispuso a mayor parte de la población civil en contra de la opción austríaca más que en contra de la población borbónica. Por tanto, este fue otro factor añadido. ¿Qué hubiese pasado si la guerra hubiese proseguido? Claro, es difícil plantearlo. Lo cierto es que cuando se llega a Utrecht, los dos bandos están muy desgastados, agotados económicamente y todos quieren tener un poco, buscar alguna excusa para encontrar la paz. El hecho azaroso de que muera el emperador austriaco sin descendencia y evidentemente pase el trono al hermano, que es el pretendiente para el reino de España, facilita mucho la cosa. Se hace dueño de la corona austríaca, del imperio austríaco, y evidentemente los ingleses y los holandeses dicen, bueno, si no queríamos que las coronas de España y Francia se unificasen, tampoco queremos que se unifiquen la corona austríaca y la corona española. Y por tanto se impone una paz rápidamente. Se hace la paz de Utrecht, en donde España pierde todas las posesiones que le quedaban en Europa, que no eran pocas, pero que sea el Flandes, la actual, más o menos actual Bélgica, más o menos, o Bélgica-Luxemburgo, pierde los ducados italianos, las posesiones italianas, todo pasa a manos austriacas como compensación. Inglaterra y Menorca se queda, perdón, Gibraltar y Menorca se quedan en manos de Inglaterra y evidentemente el compromiso único que se da por parte de España y Francia es que las coronas francesa y española nunca se unifiquen. Entonces, este es el pacto que se llega en Utrecht en 1713. Sin embargo, como sabemos, la guerra continuará en Cataluña, porque por unos cuantos irredentos que seguirán tratando de buscar aquí un milagro, pero bueno, la guerra estaba ya acabada. Posiblemente en la península ibérica la opción austríaca no hubiese tenido, digamos, mucho recorrido más, posiblemente, ¿no? Aunque no se hubiese dado el fallecimiento del hermano del futuro emperador. El archiduque Carlos, en cuanto lo hicieron emperador del Imperio de los Habsburgo, evidentemente se abrió, no había color, ¿no? Entre el imperio y Hombre, los catalanes. claro, evidentemente. Además, ya no contaba con apoyo inglés. Los ingleses ya decían que esto ya se tenía que acabar, ya está. Preferían lo que habían conseguido, que no era poco, era muchísimo, los ingleses. Consolidaba su hegemonía mundial en los mares y no que estaban dispuestos a asumir ninguna aventura política en absoluto, ¿no? Entonces, Inglaterra se desdice fácilmente, busca la paz, lo mismo pasa con Holanda y otros estados. Démonos cuenta que llevan 13 años en guerra. Estaban todos agotados económicamente y demográficamente, no estaban para seguir una aventura. Les importaba un pito que en Cataluña siguiesen habiendo pues, unos frikis que con mucho entusiasmo y con mucha voluntad siguiesen optando por la corona austríaca. Y podía ser en Cataluña, que podía ser por Cerdeña, por Mallorca. Mallorca fue el último territorio del año 15 en ser conquistado por los Borbones, y eso pasa por todas partes. No es porque los tuviesen los catalanes especialmente manía, sino es porque, bueno, una guerra no estaba justificada porque hubiese una región que siguiese empecinada en una opción que ya había decaído totalmente en la política europea. Oiga, ¿por qué dice frikis? No le van a dar la Creu de Sant Jordi, cosa que No, eso me otra parte temo no que no. creo. Hombre, no, frikis en el sentido, digamos, un poco cariñoso, Irredentos. incluso de la palabra, ¿no? Porque, a ver, era evidentemente que ya no había ninguna opción
militar para ganar. Ya saben que la ayuda inglesa no llega, que la ayuda austríaca se van todas las tropas que hay. No hay, solamente son los lugareños que quedan aquí, reforzados por también unos cuantos entusiastas aragoneses y valencianos que se han retirado y se han refugiado en Barcelona y en sus comarcas adyacentes. Y bueno, que además están muy fanatizados y excitados por el clero, el bajo clero sobre todo, ¿no? Entonces, tienen mucho entusiasmo, tienen mucha capacidad heroica, de entrega, pero bueno, o sea, el realismo político, ninguno. Recordemos que todos los dignatarios del momento de Barcelona, los que están, digamos, al frente de la defensa, desde Villarroel hasta Casanovas y todos otros, dicen, bueno, pactemos la rendición, que no hay nada que hacer, y hay un entusiasmo popular, una especie de fanatismo ciego, de entusiasmo popular, llámese como quiera usted, ¿no? Que se empeñan en resistir, sabiendo que no hay ninguna posibilidad de vencer. Entonces, en este aspecto, cariñosamente se les puede llamar un poco de frikis, ¿no? De que están absolutamente desquiciados y ajenos a la realidad. De hecho, a la Virgen, no sé si la de la Merced o la de Santa Eulalia, la nombran Santa generalísima Eulalia de es los ejércitos. capitana de la defensa, sacan el pendón de Santa Eulalia y bueno, esto ya se ve, esto como la Edad Media, o sea, y como luego harán, digamos, con la Virgen del Pilar en la defensa de Zaragoza, o sea, siempre se recurre a santos, a vírgenes y a crucifijos digamos, para alentar a la defensa, la importancia de la religiosidad popular para enardecer los ánimos defensivos o combatientes, ¿no? Pero bueno, esto no compensa la realidad, ¿no? Se podría esperar un milagro divino, pero desgraciadamente los milagros divinos no suelen darse muy a menudo. Déjame plantearle otra pregunta de esas dudas metafísicas que yo tengo, ¿no? Perdón, ya casi me voy a estirar ahí como en el psicoanálisis. ¿Los catalanes tenemos tendencias suicidas? Lo digo, por ejemplo, usted ahora ha citado, bueno, podía haberse ganado la guerra o no, entra ahí lo que hacíamos en el canto de un duro, pero la resistencia a ultranza durante 15 meses a finales de 1714, cuando ya son, creo, 5.000 contra 40.000 y abandonados de todos los aliados, pues es bastante suicida, ¿no? Sí, pero bueno, pero yo repito, es una parte de los catalanes, ¿eh? Los catalanes con más cabeza, con más sein, ya se daban cuenta que eso no estaba posible, ¿no? Y ya habían ido cambiando de bando, habían ido pactando. Por tanto, hay una parte irreductible que efectivamente, que yo pienso que no es de los catalanes, es de ciertos sectores sociales que se niegan a aceptar la realidad y que siguen soñando con un futuro utópico que es imposible. Y eso se niegan, evidentemente. Y repito, voy a ser catalanes, pues también hay aquí valencianos, aragoneses y de otros sectores que se negaban a aceptar la realidad. Yo creo que más que de los catalanes es una cuestión de la esencia humana, ¿no? El factor humano, de la condición humana, que siempre hay gente que se niega a aceptar la realidad. Yo no quiero creer ni creo que los catalanes tengamos un gen, digamos, suicida o un gen, digamos, más estúpido que los demás, en absoluto. Somos igual de corrientes que cualquier otro ciudadano de Europa occidental. Lo que pasa es que también estamos sometidos a esas tentaciones fanáticas como todo el mundo. Entonces, ahí se dio una resistencia a ultranza propia del fanatismo que no tuvo nada que ver con la racionalidad del momento, que exigía el momento. Me ha subido el ánimo, no mucho, pero un poco me lo ha subido. Oiga, déjame también, hay otro aspecto también que yo creo que la historiografía más oficial pasa de puntillas. Las cortes catalanas juraron fidelidad a Felipe V. Sí, hasta en 1702, creo, recordar, si no me apañan las fechas, juran fidelidad a Felipe V. Es en el año 5 cuando cambian la fidelidad por intereses económicos de un sector de la oligarquía catalana y, ojo, y entonces miles de catalanes borbónicos emprenden el camino del exilio. Se van a Castilla. Y recordemos que luego siempre hay enclaves de Cataluña que son fieles a los Borbones. Cervera, que luego se le premia con la universidad, por supuesto, y se la castiga Barcelona, ¿no? Por lo tanto, no se puede hablar jamás de la Cataluña austracista contra la España borbónica. Hay que insistir en que es una guerra civil y, como en toda guerra civil, y los dos bandos atraviesan las dos reinos, las dos poblaciones, de una manera terrible y sangrante. Y se dan casos en Cataluña en donde un pueblo de la comarca de Osona está enfrentado con otro pueblo a 4 kilómetros de distancia que es de otra, digamos, de la otra candidatura, porque el señor de allá o el alcalde de allá o el oligarca de allá o el señor de allá, por lo que sea, está sometido a unos pactos
Eso es terrible y se da y constantemente, ¿no? Las barbaridades de las guerras civiles son esto, ¿no? Que la gente conocida se mata entre ellos por cuestiones que a lo mejor en su vida cotidiana no les afectan en nada, pero son fidelidades de los señores o compromisos de sus oligarcas, de sus minorías, que les obligan, evidentemente, a obedecer a un sector u a otro. Por eso también el famoso decreto de nueva planta, claro, Claro, es un delito de alta traición, lesa majestad, nueva planta significa, supongo eso, sí, tabla sí. rasa, ¿no? Pero ojo, a ver, no solamente hay un castigo ahí, ¿eh? Lo fundamental es que Felipe V moderniza España, quiere modernizar a España, quiere modernizar el Estado a imagen y semejanza de Francia. Y toda modernización pasa por unificar y por uniformizar. Un rey, lo que quería haber hecho el conde duque de Olivares, ya en su momento que no pudo hacer, que es unificar leyes, unificar monedas, unificar tributos y unificar, por tanto, un funcionamiento del Estado que permitiese más agilidad e integrar a las élites catalanas, aragonesas, valencianas y baleares, por supuesto, en la gobernabilidad de todo el Estado. Recordemos que es con Felipe V cuando comienza el Reino de Aragón a poder comerciar con América. Hasta antes estaba solamente, digamos, sometido al Reino de Castilla. O sea, la fortuna que en el siglo XVIII catalanes y otros del Reino de Aragón comienzan a hacer en América, en Cuba y en México es gracias a los Borbones. O sea, los Borbones es la plataforma de despegue económica de Cataluña. Antes, con los austrias, no podían comerciar con América. Y, por tanto, la riqueza que aparece acumulándose en Cataluña en el siglo XVIII es, en buena medida, gracias a las reformas borbónicas, que sí, evidentemente, llevan la contrapartida de eliminar leyes propias, de marginar la lengua catalana, evidentemente, y el latín digamos, en beneficio de una lengua franca, el castellano, evidentemente. Pero todo es, digamos, en aras a la modernidad. Por tanto, sí que hay un componente de castigo, pero lo que hay fundamentalmente es una aspiración a modernizar el Estado. Pero a ver si lo he entendido bien. Es decir, con Felipe V los catalanes podemos empezar a comerciar con América. Esa Y leyenda luego negra de que estaba prohibido y tal. exactamente, no. Con Felipe V, el decreto de nueva planta se va integrando y luego con Fernando VI y con Carlos III aún se amplían mucho más, digamos, las posibilidades de comercio. Hasta entonces era un privilegio que solo pertenecía a la corona de Castilla. América es de la corona de Castilla, que había descubierto aquello. Y esa absurdidad se sigue planteándose hasta inicios del siglo XVIII. En el siglo XVIII, no recuerdo si es a partir del mismo decreto de nueva planta o es algo más tarde, pero es con los Borbones en el siglo XVIII, indudablemente, cuando se abren las puertas al comercio con América. Y, por tanto, la gran beneficiada será Cataluña. O sea, el origen de la acumulación de capital que hablaban aquellos marxistas del campo catalán con el comercio de aguardientes y con el comercio del textil y todas esas cosas, comienza evidentemente en el siglo XVIII y en gran parte por el comercio con América, no exclusivamente, hay otro tipo de comercios, ¿no? Pero en gran parte por el comercio de América. En ese aspecto, económicamente, y esto ya lo dijo Vicens Vives, lo dijeron otros, es una tesis muy, muy antigua. Quizá no recordada suficientemente, pero muy antigua, es una tesis muy antigua. A partir de los llegados de los Borbones, el crecimiento económico en Cataluña es espectacular y sale del atraso económico. Oiga, déjame plantearle una pregunta fuera de contexto, pero ¿el famoso capital de los indianos en parte sobre trata de esclavos? Hombre, por supuesto, por supuesto. A ver, España creo que es el último o el penúltimo país, no sé si Portugal nos gana en este aspecto, en decretar el fin de la esclavitud. Y por tanto, hay muchos negreros españoles y catalanes en particular, muchos negreros. Démoslo cuenta que el negro era visto como un medio humano sobre el cual había todo el tipo de derecho a esclavizarlo y utilizarlo. Entonces, evidentemente, gran parte de la prosperidad de toda Europa, no de Cataluña ni de España, sino de toda Europa y fundamentalmente de Inglaterra, es con el comercio de esclavos. Inglaterra, Francia, son los grandes, los grandes transportadores de esclavos, de masas de esclavos. España también, por supuesto. Todos los países de Europa se dedican a comerciar con esclavos para venderlos. O sea, entonces, es evidente que el comercio de esclavos es una de las aportaciones económicas importantes para la economía catalana. Economía de estas élites, que evidentemente luego repercute en una industrialización que al final acaban beneficiándose, pues en general, la catalana, podemos decirlo, ¿no? Déjeme volver al siglo XVIII. Lo que decíamos antes, las Cortes catalanas juran fidelidad, pero luego hay un cambio de bando. Sí, en el año ¿Por qué? 5.
Exacto. El famoso pacto de Génova y con Mitford Crowe, que es este señor de aquí, Sí. que era un comerciante de aguardiente, era diplomático, pero había sido comerciante de aguardiente en Barcelona. ¿Por qué ese cambio de bando? Yo he leído en algún libro que el archiduque Carlos había ofrecido, o el Felipe V había ofrecido 2 barcos para comerciar con América y el archiduque Carlos había ofrecido 3. No sé si efectivamente es así, a ver si la liamos por un barco, que no desprecio, que es importante, ¿eh? ¿Pero es eso? A ver, exactamente los detalles, algunos permanecen en la oscuridad. El por qué cambian de bando gran parte de las élites catalanas, ¿no? Y supone, digamos, un giro de 180 grados en la política de Cataluña. Primera cuestión, porque piensan que la guerra la van a ganar. O sea, nadie se cambia de bando. Es una cosa de perogrullo, pero hay que decirla. Nadie se cambia de bando si tú no consideras que el bando con el que optas va a ganar. Eso es evidente. Nadie apuesta a caballo perdedor. En Europa, en esos años, las armas iban sonriendo a los aliados. El duque de Marlborough, el Mambrú, famoso, ¿no? El antepasado de Churchill, es un buen general que va ganando batallas en Europa de un modo importante. Y digamos que la suerte va favoreciendo a las armas aliadas en Europa. En contra de lo que está pasando en España. En España, a partir del año 8, con Almansa, las armas se van, digamos, favoreciendo a los Borbones. Pero en Europa, en cambio, favorecía a los aliados, más o menos. Entonces, primera cuestión, hay una evidencia para los catalanes que cambian de bando, que el bando con el que OTAN va a ganar. Eso es evidente. Segunda cuestión, evidentemente, recompensas económicas. Se les promete una serie de ventajas económicas, una serie, digamos, de tratados comerciales ventajosos, una serie de apoyos comerciales que pueden beneficiar a la incipiente industria catalana o a los incipientes, digamos, terratenientes catalanes. Y evidentemente esto es un incentivo muy importante, lo de siempre. La importancia del dinero es crucial en la historia. Y luego también la promesa, que se cumple, de enviar tropas austriacas a Cataluña. Entonces, con este, digamos, conglomerado de aspectos, se deciden, pues, que cambiar el bando y que esto va a ser decisivo e importante. Obviamente, desde Austria, desde Inglaterra, se hace todo lo posible. Hay que destacar también que hay sobornos por en medio. El dinero siempre es muy importante a la hora de sobornar y los sobornos evidentemente acaban de engrasar este cambio de voluntades tan difícil en otro momento, digamos, de ejercer, ¿no? Entonces, todos estos factores contribuyen al cambio, digamos, de bando. Ojo, siempre hay aspectos oscuros que siempre nos escaparán. Habrá detalles que siempre se nos escaparán, porque la historia, hay que acostumbrar a que la historia no es una disciplina que podamos saber todo, ni mucho menos. En la historia siempre quedarán muchísimas lagunas y cosas por descubrir y por saber. Entonces, hay otros factores que posiblemente también digamos, desde los más nimios, ¿no?, cotidianos, que también, digamos, favorecieron posiblemente este cambio de bando, ¿no?, en múltiples agentes diferentes, pero obviamente no se saben todos. O sea, en parte fue la incipiente burguesía catalana que dijo, bueno, vamos a abrir mercados mejor con los ingleses. Claro, en aquel momento, hombre, Inglaterra había una potencia naval ya a finales del siglo XVII, perdón, y lo iba a ser más en el siglo XVIII. O sea, la flota inglesa era la más potente de todas. Tenía, digamos, ya enclaves en todo el mundo. Por lo tanto, es lógico que tuviese, digamos, Tenemos visita. Sí, tenemos aquí un forastero que acaba de entrar en casa. Es lógico que hubiese, digamos, una digamos, visión de decir, de pensar, si me cambio de bando, mis beneficios económicos serán mucho mayores. Y más viendo cómo la experiencia de los Borbones en Francia era una política muy centralizada, muy controladora, lo cual hace pensar a la burguesía catalana que en ese momento decide cambiarse de bando, que sería, digamos, más fácil mejorar sus beneficios en el bando austriaco, que era mucho menos centralista, que no en el bando Borbón, cuyo centralismo podía ahogar o podía coartar esta libertad de comercio que tanto ansiaban. Aunque luego vemos que, en cambio, cuando llegaron los Borbones, el comercio el comercio se activó con América de una manera, digamos, que nunca antes había existido, ¿no? Lo que pasa es que quien hace el cambio de bando son els vigatans, que se dice en catalán, ¿no? La pequeña nobleza de Osona. Ni siquiera son las instituciones catalanas. Bueno, lo de siempre es, las élites son las que dominan siempre el cotarro. Y luego, evidentemente,
influencian en las instituciones, en los ayuntamientos, en las cortes, en donde haga falta, en todas partes, ¿no? Si una élite, entonces pasa siempre en la historia, se compromete con un proceso de cambio político, no te preocupes, que ya buscará los mecanismos para influenciar en las instituciones para que den ese cambio político. Entonces, un sector de la burguesía importante, de los terratenientes, por los factores que hemos visto, decide cambiar de bando, ellos cambian de bando y ya presionarán en su momento a las instancias políticas para que ese, digamos, cambio de bando se legalice o se formalice en documentos y tratados. Pero tiene que ser, permítame, una élite firme, decidida y convencida, Claro. no como la élite del proceso. Bueno, evidentemente ahí es que eso ya es, la comparación es broma, ¿no? Démoslo cuenta que, digamos, el cambio de bando de 1705 llevó una guerra civil con miles y miles de muertos, terriblemente. Por suerte, el Prusés no hubo, por suerte, ningún muerto. Entonces, la comparación es cómica, permítame usted decirlo, ¿no? No me refería al tema militar, sino también a eso. La famosa vanguardia revolucionaria de Lenin, ¿no? Una minoría que yo decidida y esas cosas, ¿no? Oiga, antes del bombardeo de 1714 hubo el bombardeo de 1705, que aquí en este caso fueron los austriacistas, los ingleses, los que bombardearon Barcelona. Claro, también durante varios días, también causando, digamos, claro, para rendir Barcelona y conseguir que evidentemente Barcelona se rindiese. O sea, por tanto, Barcelona estuvo sometido a varios bombardeos, ¿no? Y luego en el siglo XIX también, con Espartero y esas cosas. O sea, Barcelona siempre ha sido una ciudad bombardeable fácilmente, ¿no? Porque tenía unas buenas murallas, estaba, digamos, protegida por el mar, digamos, por toda la parte, digamos, del este. Montjuïc era una fortaleza importante. Entonces, claro, la única manera de tomar Barcelona era sitiarla por tierra. Entonces, era fácilmente, era bombardeable si querías tomarla. Así como Madrid u otras ciudades eran difícilmente defendibles por la geografía, Barcelona tenía buenas defensas, por lo cual exigía que si querías tomarla, si querías rendirla, habías de amenazar con bombardearla o bombardearlas directamente. Entonces, por eso Barcelona tiene, digamos, el mérito, dudoso mérito o trágico mérito de haber sufrido varios bombardeos a lo largo de su historia. El archiduque Carlos, que de haber gobernado o haber reinado, perdón, habría sido Carlos III, ¿tenía opciones reales de haber ganado la guerra? A ver, cuando se llega al Tratado de Utrecht, o sea, perdón, un poco antes de la muerte de su hermano, cuando muere su hermano ya la cosa está clara, de que la situación política ha cambiado y lo van a obligar a aceptar esa corona y a renunciar al trono español. Hasta el momento de la muerte de su hermano, la guerra en Europa había llegado a una especie de empate, más o menos. En América se estaba ganando, en las colonias, digamos, en Canadá y en las partes, digamos, se estaba ganando por parte de los aliados, pero sobre todo en España las tornas habían girado a favor de los Borbones. Entonces, es difícil pensar que hubiese podido ganar la guerra militarmente, al menos en España. Yo creo que en España la guerra ya estaba ganada desde Almansa a favor de los Borbones. Por tanto, yo pienso que era muy difícil revertir esta situación en la península ibérica. En Europa había una situación más o menos de empate, aunque las armas sonarían más, digamos, a los aliados, y de todas maneras también ambos bandos estaban desgastados. Por lo tanto, había una sensación un poco de agotamiento general. ¿Posiblemente hubiese ganado la guerra a los aliados? Posiblemente sí, pero no hubiese cambiado, a mi opinión, no hubiese cambiado el futuro de España. Yo pienso que España hubiese acabado en manos de los Borbones como acabó. Es mi opinión personal. ¿Las guerras acaban por agotamiento? En gran parte sí. En gran parte sí. A ver, toda guerra se acaba cuando uno de los bandos pierde. Eso es evidente. Es una cosa también obvia. ¿Qué significa perder? Perder significa quedarte sin fuerzas. Y puede ser sin fuerzas económicas, sin fuerzas demográficas, fuerzas humanas, sin capacidad de tener material y armas, o simplemente por tener ganas ya de paz. O sea, perder el ánimo combatiente. Vietnam. ¿Por qué pierde Estados Unidos Vietnam? Lo pierde interiormente. La población está harta. La población no quiere, no entiende una guerra. La guerra de Vietnam se pierde en Norteamérica, se pierde en Estados Unidos, se pierde en la retaguardia. No es un problema de armas, no es un problema de tecnología. Al contrario. Por tanto, las guerras se pierden por varios motivos, pero fundamentalmente se pierden por agotamiento de uno de los dos bandos. Hay guerras que se acaban cuando
ambos bandos perciben que sus fuerzas están desgastándose, están percibiendo de que ninguno va a tener la fuerza suficiente para doblegar al contrario. Entonces, cuando se llega a una especie de paz, una especie de tregua, una especie de pacto, de armisticio, en donde deciden negociar porque consideran que conseguir la guerra puede ser mucho más perjudicial que no, digamos, pactar una paz. Entonces, las guerras se acaban cuando vence uno de los bandos, que significa agotamiento del otro, o se acaban por un pacto cuando ven ambos bandos que difícilmente van a conseguir los objetivos pretendidos en su totalidad. Oiga, de esto me gustaría hablar otro día, pero un poco del post-1714, porque creo que Isabel de Farnesio, que fue la segunda esposa de Felipe V, era terrible, ¿no? Era una bruja, era muy mala. Yo pienso que es de los peores gobernantes que hemos tenido en España, porque gobernaba tanto más que su marido Felipe V. Isabel de Farnesio es la segunda mujer de Felipe V, llega a España, sin duda, duquesa de Parma, creo recordar, y la casan con 22 años nada más con Felipe V, pero enseguida se hace con las riendas del poder. Es una mujer muy ambiciosa, tuvo 7 hijos con Felipe V. Felipe V cae pronto en sus depresiones y en sus neurastenias, el pobre estaba hecho un asco mentalmente, y ella toma las riendas del poder. Pero obsesionada con colocar a sus 7 hijos en el poder, se lanza a reconquistar los dominios que tenían los socios españoles en Italia, con capital español, con las riquezas que llegan de América, con los soldados españoles, se lanza a inútiles guerras para poner a sus hijos en los ducados de Parma, de donde haga falta, y hasta conseguir que el futuro Carlos III sea reino de las 2 Sicilias, de Nápoles y de Sicilia. Se lanza a conquistar Cerdeña, se lanza a conquistar media Italia para colocar a todos sus hijos en una procesión, digamos, de poder. Simplemente esto. Se llega a decir que sus hijos no les quiere. No quiere a sus hijos. Los quiere como elementos para colocarles para gloria personal. A uno de sus hijos, con 8 años, se nombra cardenal. Por ejemplo, a sus hijas con 2 o 3 años o 4 años las promete ya y las lleva a Portugal para casarse con el rey de Portugal o con Francia. Es simplemente una señora, digamos, que ansía el poder por todas partes. Ahora, claro, sus maniobras políticas y militares llevarán a la guerra, una vez más, en donde España volverá a enfrentarse a Austria y a Inglaterra y a la misma Francia, por esas ambiciones personales suyas, exclusivamente personales. Por lo tanto, paradójicamente, la victoria de Felipe V no supuso un periodo de paz por culpa de su mujer, que volvió a lanzar a España a la guerra contra incluso sus antiguos aliados. Para que llegase un periodo de paz, tuvo que esperar a que llegase Fernando VI, el hermano de... el otro hijo, el segundo hijo, el primogénito del primer matrimonio, el segundo hijo del primer matrimonio de Felipe V, Fernando VI. Pero con Felipe V estuvo 3 guerras por culpa de la ambiciosa de esta mujer. Oiga, el consejero ANCAP, que decimos, Rafael Casanova, murió en la cama. Sí, tranquilamente. Murió en Sant Boi, porque él no había sido traidor, él había obedecido las órdenes de defender Barcelona tranquilamente, ¿no? Fue herido en un muslo, creo recordar, pero acabado la batalla, la rendición, pues se volvió tranquilamente a su casa y nadie le molestó. O sea, porque aceptó, digamos, la nueva situación y ya está. Fueron, digamos, eran los traidores los que eran encarcelados. Ya comentamos el otro día lo que le pasó a Villarroel o al general Moragas, que siguió luchando. Ese evidentemente fue ejecutado, sus restos expuestos en la muralla de Barcelona durante varios años allá. Esa gente sí que era, digamos, los que prometían fidelidad y luego traicionaban. Estos sí que eran luego castigados duramente. Pero la gente que en principio no había prometido fidelidad solían ser perdonados o intercambiados, y entonces Casanovas murió tranquilamente en la cárcel. Creo que murió en 1740 y tantos. En la cárcel no, en casa. Perdón, en su Se ha domicilio. confundido. Me confundí, sí, en su domicilio tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Oiga, y Moragas en realidad creo que traicionó al rey, una Sí, figura también mítica, porque pero aceptó, 3 veces creo, ¿no? Sí, aceptó el perdón, tal, y luego volvió a lanzarse al monte, y claro, esto las monarquías no lo podían consentir, por tanto es ejecutado, creo que es decapitado, o no me acuerdo qué es, descuartizado, el pobre le hace 1000 perrerías, y encima como castigo póstumo sus restos son luego expuestos durante varios años en las puertas de la muralla, evidentemente. Esto lo hacían todas las monarquías de Europa, no era lo que solamente de los Borbones.
El famoso bando también de 1714 es por la libertad de toda España. Sí, claro, evidentemente, no hay ningún ánimo separatista en absoluto. Ellos buscan un cambio de dinastía, absolutamente. Por tanto, es una de las grandes tergiversaciones del nacionalismo catalán actual, bueno, actual y de las últimas, del último siglo. En ningún momento se busca la separación de España. Se busca un cambio de régimen en toda España. El manifiesto famoso de Casanovas habla de las libertades de las Españas. Eso es clarísimo. Por tanto, es una lucha, una guerra dinástica entre dos dinastías, que las dos dinastías se reclaman españolas y las dos aspiran a crear una corona española. En ningún momento hay ningún viso de aspiración confederal ni nada por el estilo, ni por supuesto separatista. Esto es una absurdidad y una invención absoluta, totalmente. Oiga, si, si alguna vez pasamos al Fusá de las Moreras famoso ahí al lado de la iglesia de Santa María del Mar, si alguna vez desenterrasen el Fusar en busca de restos de 1714, ¿tendríamos alguna sorpresa? Quiero decir, ¿están enterrados ahí solo héroes de 1714? ¿O cabe la posibilidad que también estén enterrados soldados atacantes, para entendernos? A ver, esto es imposible de saber, ¿no? Y además los restos no creo que tengan, digamos, identificación los huesos, si eran de un bando o de otro. Lo que sí es cierto es Bueno, que, lo bueno, decía a lo mejor prendas textiles o monedas o lo que sí, fuese. sí, es posible. Bueno, monedas no creo, ¿no? Porque todos eran saqueados. Los cadáveres eran todos saqueados antes de ser enterrados. Se les quitaba hasta la dentadura. Se les quitaba a los pobres cualquier herramienta metal, la dentadura, los dientes para luego revenderlos para hacer dentaduras postizas. Se les quitaba las hebillas o los cinturones. Cualquier cosa que pudiese ser reutilizable se les quitaba. Las botas, por supuesto. Todo. Por tanto, monedas no creo que hubiese, digamos, ninguna. ¿No? Todos los cadáveres eran profanados, saqueados y maltratados con tal de extraerles cualquier cosa que pudiese servir. Ahora, lo más probable es que es una fosa común y ellas se enterrasen de todo. Población, soldados combatientes, población civil, mujeres, niños, ancianos. A ver, en aquel momento en donde hay una matanza importante, no se está para discriminar y discernir si este cadáver era de los míos o de los otros, si era bueno o si era malo. Se entierra a toda prisa para evitar epidemias y, por lo tanto, el rigor de los funerales y los rigor, digamos, de los hábitos mortuorios de la época no era precisamente muy exacto. Si eras un gran general, si eras un hombre ilustre, pues evidentemente te trataban de enterrar o te enterraban y si tenías dinero dentro de un convento, de una iglesia importante, pero el resto de la población, y más cuando había una muerte tanto importante fruto de una epidemia o de una guerra, de una batalla, eran rápidamente enterrados, rápidamente, sin muchos miramientos. Por lo tanto, es muy posible, prácticamente seguro, que no solamente hubiese ahí combatientes de un bando, posiblemente había de los dos bandos, aunque evidentemente quizás los atacantes en mucha menor medida, y seguro que también se da mucha población civil. Oiga, a veces los catalanes perdemos un poco, bueno, perdemos más o menos, ¿eh? Pero algunas figuras míticas, ¿no? Por ejemplo, el príncipe de Darmstadt, ¿no? En la guerra de 1714. A ver si nos puede explicar quién es y cómo fallece. Yo en este momento exactamente no recuerdo cómo fallece, no sé si vuelve, no lo recuerdo cómo fallece. Bueno, fallece en batalla, creo, o sea Sí, que... sí, pero no recuerdo exactamente en el momento. Hombre, fue muy importante este príncipe porque llega enviado personalmente por el Carlos, por el pretendiente. Luego encabeza, digamos, una expedición a Gibraltar, que es el que conquista Gibraltar con voluntarios catalanes y con barcos ingleses. Lo que pasa es que los ingleses enseguida dicen, no, esto es mío porque hemos puesto aquí muchos barcos y la guarnición española en Gibraltar es muy pequeñita y no puede hacer frente a la invasión. Pero el príncipe de Darmstadt, evidentemente es uno de los más activos en este momento, en traer, digamos, el aporte de tropas y el aporte, digamos, económico y entusiasta de la corona austríaca a Cataluña. Lo que pasa es que luego, evidentemente, muere, aunque no recuerdo exactamente, repito, en qué batalla, y se queda, digamos, uno de los apoyos, ¿no? Pero sí son las figuras míticas del bando austríaco en Cataluña, por supuesto. Oiga, por lo que he entendido, o sea, los catalanes, al principio lo ha dicho usted, ayudamos, contribuimos a la hegemonía mundial británica, para entendernos, ¿no? Y a que España perdiese los últimos territorios en Europa y también a la conquista de Gibraltar. Sí, por supuesto. En la primera expedición que iba a Gibraltar, va a conquistarlo, que se conquista relativamente pronto,
no al principio de la guerra, pero sí, digamos, a los pocos años, creo que en el mismo año 1705, no recuerdo exactamente ahora, ahí participan, digamos, voluntarios catalanes, precisamente comentados por Darmstadt, quiero recordar. Por tanto, sí que tienen, digamos, una importancia en este aspecto, al menos simbólica, aunque repito, Inglaterra se lo queda. De todas maneras, la corona española estaba tan debilitada ya a finales del siglo XVII que digamos, las posiciones que quedaban en Europa eran indefendibles. Era evidente que tenían que pasar de España a otro. El Flandes español, lo que es actualmente Bélgica, Luxemburgo, estaba condenado a ser francés. Lo que pasa es que por la derrota, digamos, en Europa, pasó, digamos, al bando austriaco. Una cosa absurda, ¿no? Porque si quedaba lejos de España, lo que es Bélgica actualmente aún quedaba más lejos de lo que es Austria, ¿no? Y pasaba también lo mismo con los ducados italianos. Por lo tanto, y con Nápoles y con Sicilia y con Cerdeña, evidentemente, cuando se pierde la guerra, todo ya está consumido, ¿no? Pero antes España ya no tenía capacidad para defender los territorios europeos frente a unas potencias agresivas y, digamos, fortalecidas como era Francia en ese momento, los Países Bajos, incluso la misma Austria. Desde mediados del siglo XVII, España, la política española en Europa es una agonía y el único que se centra es de tratar de conservar y explotar América, que es, digamos, su gran beneficio, ¿no? Pero en Europa ya tiene todo perdido. Con Felipe IV, la muerte de Felipe IV, España ya deja de pintar prácticamente nada en lo que es la política europea. Pero bueno, los catalanes contribuimos a la conquista de Gibraltar. O sea, lo de Catalan Bay, porque hay una... Veo que el mérito está... Sí, evidentemente. Se pusieron su grano de arena importante en este aspecto, sí, señor, sí. Oiga, y decía lo del príncipe de Darmstadt, yo siempre pienso en otro príncipe, siglos anteriores, el príncipe de Viana, que en el fondo también es el detonante de la guerra civil medieval entre la Generalitat contra el rey. Evidentemente, a un experto como usted también le suena. Sí, bueno, claro, a ver, es que hay personajes, digamos, que juegan de un modo muy importante en la política catalana digamos, en el rebote, digamos, en la política española, personajes que están al servicio de la corona, digamos, catalana, aragonesa, y que luego repercuten en España. A ver, hablamos en la Edad Media de Roger de Lauria, de Roger de Flor, que aunque no fuesen catalanes, eran, digamos, totalmente al servicio de la corona de Aragón, y que luego, a ver, es importantísimo estos personajes, ¿no? Y luego ya en el siglo más adelante, en el siglo XIX, tenemos figuras catalanas importantísimas. El mismo general Prim es una figura determinante en la historia del siglo XIX española, que si no hubiese sido, digamos, asesinado, hubiese tenido un recorrido muchísimo más importante. Por lo tanto, hay catalanes en la historia de España, digamos, que juegan de un modo importantísimo, desde la Edad Media hasta la actualidad. Bueno, pero que quede claro que Roger de Llúria no era catalán, era calabrés, creo, ¿eh? A Y pesar de que Roger de gracias Flor a él, hombre, Y Roger dominamos de el Flor, Mediterráneo occidental, ¿no? Roger de Al Flor menos por era temporada. alemán, se llama Roger von Blume, luego se ¿Quién, catalaniza. perdón? ¿Quién? Roger de Flor era alemán, Ah, se efectivamente. llamaba También Roger ese, von Blume, era alemán o descendencia claro, alemana. Blumen es flores en alemán. Exactamente, Roger de Flor se catalaniza, ¿no? Y nunca pisó Cataluña, es que nunca pisó Cataluña, fue un bandolero, un salvaje, Sí, sí, un mercenario asesino, ladrón, fue un ladrón, estuvo acusado de ser ladrón, y en cambio pasó a ser uno de los héroes del mundo mitológico catalán y del mundo mitológico español. O sea, la brigada paracaidista española se llama Roger de Flor. O sea que todo el mundo se lo apropia como le dé la gana, siendo un personaje de lo más oscuro y de lo más perverso, incluso hablamos. sí. Bueno, señor Juan Carlos Losada, también que quede claro, lo hemos dicho antes, que el archiduque Carlos en cuanto pudo se fue, dejó aquí a su mujer Elizabeth de Brunswick para disimular, pero evidentemente entre el imperio de los Habsburgo y la Se fue al República poco Catalana, tiempo. La mujer se fue al poco tiempo, llevándose a los pocos soldados, y estaba clarísimo que en aquellas circunstancias era imposible resistir. O sea, más hubiese valido ser un poco realistas, pedir perdón, pedir clemencia y rendirse. Nos hubiésemos ahorrado miles de muertos y desgracias, evidentemente. Pero los políticos, como siempre usted sabe, señor Rius, les falta muchas veces sentido común. hombre, ahí, esa es la frase ya para cerrar la entrevista. Bueno, los que le haya gustado esta entrevista saben que hemos estado hablando de este libro, bueno, de una parte de este libro que es precisamente la Guerra de Sucesión, 1701, 1714, 1700, sí. Bueno, lo dejamos aquí, señor Juan Carlos Losada. Yo creo que podríamos ampliar un día con eso, ¿no? Isabel de Farnesio y todo el post 1714, si a usted le Sí, parece bien. hombre, no, por supuesto, podemos entrar en concreto
más adelante, en concreto, analizar cuándo, evidentemente, Cataluña despega, cuándo, con qué leyes, en qué años, momentos comienza un masivo, digamos, intercambio, digamos, comercial con América. La figura de Isabel de Farnesio es fascinante, por lo que he comentado. Además, una señora con una vida privada muy suculenta, ¿no? Muy divertida, entre comillas, ¿no? Y, por tanto, el siglo XVIII, el recorrido de los siglos XVIII también es un siglo, digamos, es una materia muy apasionante para ir descubriéndolas y hablando entre todos. Además, plagada de Pues, anécdotas por todas partes. pues tenemos historia para rato. Señor Juan Carlos Losada, muchas gracias. Y a usted igualmente un gran abrazo y un saludo. Hasta pronto.